La ley del uno, el material de Ra. Bienvenidos una vez más al canal de Exociencias. Hoy proseguiremos con la sesión 13 y 14, a ver si nos da tiempo, y daros las gracias por acompañarme una vez más y pediros también por favor que compartáis en medida de lo posible este material para que todo el mundo tenga la posibilidad de comprender y estudiar la ley del uno. Así que sin esperar más, damos la sesión 13 por empezada y Ra nos recibe como siempre. Os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estoy en comunicación con vosotros. Don empieza preguntando. En primer lugar, quisiera comenzar desde el comienzo de la creación, remontándonos lo máximo posible y seguir el desarrollo del ser humano hasta el momento actual. ¿Es posible esto? Ra le dice, el siguiente paso continúa alcanzando su progresión. Es una reacción infinita al principio creativo que sigue la ley del uno en una de sus distorsiones fundamentales, el libre albedrío. Así son posibles muchas dimensiones, infinitas en número. La energía avanza desde la infinidad inteligente, debido primero a la irrupción de una fuerza creativa aleatoria. Esos patrones de energía comienzan entonces a regular sus propios ritmos y campos de energía locales, digamos, creando así dimensiones y universos. Don dice, entonces, ¿podéis decir cómo se formaron las galaxias y los sistemas planetarios? Ra dice, las energías avanzaron en patrones cada vez más inteligentes, hasta que la individualización de las diversas energías que emanaron desde el principio creativo de la infinidad inteligente llegó a ser tal que se convirtieron en creadoras. Así dio comienzo la denominada materia física. El concepto de luz es decisivo para comprender este gran salto de pensamiento. Vale, aquí quiero hacer una pequeña pausa para poder comprender bien este aspecto que estamos explicando ahora y que todo el mundo lo pueda entender de una forma más sencilla. Y para ello me voy a ayudar del libro del Kybalión, para comprender mejor este axioma. El Kybalión dice que el universo forma parte del todo, y que el todo es una mente infinita e inteligente. El todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación, y establecida así la base material del cosmos, el todo va despertándose de su meditación, y al hacerlo, manifiesta el proceso evolutivo de los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en este orden. Y así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. Bueno, ya comprendido esto, volvemos a pasar a la ley del uno y nos habíamos quedado que el concepto de luz es decisivo para comprender este gran salto de pensamiento. La luz es inteligente y está llena de energía, dice Ra. Esta luz de amor fue creada de tal forma que contiene en sus manifestaciones de ser ciertas características, entre ellas la totalidad infinita, paradójicamente descrita por línea recta, como vosotros la llamaríais. Esta paradoja es responsable de la forma que adoptan las diversas entidades de ilusión física que denomináis sistemas solares, galaxias y planetas de naturaleza giratoria y tendencia lenticular. Y esta última parte la repito, planetas con tendencia lenticular. Y quizá esta sea una pista para los terraplanistas, quién sabe. Qué curioso que hayan dicho planetas con tendencia lenticular cuando podría haber dicho solo planetas. Bueno, proseguimos y Don Elkins pregunta, ¿cómo la infinidad inteligente se individualizó de sí misma? Ra responde, la infinidad inteligente discernió un concepto. Ese concepto se discernió libre de voluntad de toda conciencia. Ese concepto era la finitud. Esta ha sido la paradójica distorsión primera o fundamental de la ley del uno. Así, la infinidad inteligente se entregó a la exploración de la multiplicidad. Don pregunta, ¿la galaxia en la que estamos fue creada por la inteligencia infinita o por una parte de ella? Dice Ra,
la galaxia y el resto de objetos materiales que sois conscientes son productos de partes individualizadas de la infinidad inteligente. Cada exploración iniciada encontró a su vez su punto de focalización y se tornó co-creador. Al utilizar la infinidad inteligente, cada porción creó un universo. Y al permitir fluir de los ritmos de la libre elección, jugando con el infinito espectro de las posibilidades, cada porción individualizada canalizó el amor-luz hacia lo que podríais llamar la energía inteligente, creando así las denominadas leyes naturales de cualquier universo dado. Y una vez más se aplica lo de como es arriba es abajo. Aquí el ser humano hizo lo mismo que el universo. El humano, mediante la fecundación, hizo partes individualizadas y éstas se volvieron también co-creadoras, y así hasta el infinito. Y por eso se dice que como es arriba, es abajo. Aquí volvemos a lo que estaba diciendo Ra, y él prosigue diciendo: a su vez, cada universo se ha individualizado en un punto de focalización, tornándose al mismo tiempo co-creador y permitiendo proseguir la diversidad, creando así nuevas energías inteligentes que regulan o suscitan la aparición de leyes naturales en los patrones vibratorios de los que llamaríais un sistema solar. Así, cada sistema solar tiene su propio sistema coordinado local de leyes naturales ilusorias. Don prosigue y pregunta: ¿el sistema planetario en el que estamos ahora fue creado de una sola vez? ¿O primero se creó nuestro Sol y después se crearon los planetas? Ra dice: el proceso se desarrolla desde lo más grande en vuestra ilusión a lo más pequeño. Por ello, el sistema solar en el que habitáis tiene sus propios modelos, ritmos y leyes naturales que lo son propias y únicas. Don dice: ¿podéis decir algo sobre esta primera densidad de entidades planetarias? Ra responde: en un entorno planetario, todo comienza en lo que denominaríais caos, la energía no dirigida y aleatoria en su infinidad. Lentamente, según vuestros términos de comprensión, se forma un foco de conciencia de sí. La luz llega para formar la oscuridad. Ello comienza con la primera densidad, que es la densidad de la conciencia, la vida mineral y acuática, sobre el planeta que aprende del fuego y del viento, la conciencia del ser. Esa es la primera densidad. Don pregunta: ¿existe alguna diferencia física entre la primera y la segunda densidad? Dice Ra: toda la octava de vuestras densidades sería claramente visible si no fuera porque de la cuarta a la séptima han escogido libremente la invisibilidad. Dice Don: entonces, ¿cómo progresa la segunda densidad hacia la tercera? Dice Ra: la segunda densidad aspira a la tercera densidad, que es la densidad de la propia conciencia, o conciencia de sí mismo. Esta inclinación tiene lugar mediante las formas de segunda densidad más elevadas que seres de tercera densidad han revestido de identidad, hasta el punto en que pasan a ser complejos mente-cuerpo conscientes de sí, convirtiéndose así en complejos mente-cuerpo-espíritu y entrando en tercera densidad, la primera densidad donde hay conciencia del espíritu. Don prosigue y pregunta: ¿cuál es el nivel de densidad de nuestro planeta en este momento? Ra dice: la esfera que habitáis es de tercera densidad, pero se encuentra ahora en una continuidad de espacio-tiempo de cuarta densidad, lo que está causando una cosecha un tanto difícil. Don dice: ¿cómo se convierte un planeta de tercera densidad en un planeta de cuarta densidad? Dice Ra: el espacio-tiempo de vuestro sistema solar ha permitido que esta esfera planetaria avance en espiral hacia el espacio-tiempo de una configuración vibratoria diferente. Ello ocasiona que la esfera planetaria pueda ser moldeada por esas nuevas distorsiones. Sin embargo, las formas pensamientos de vuestros pueblos, durante este periodo de transición, son tales que los complejos de mente-cuerpo-espíritu, o sea, los complejos de las personas o de los individuos y de las sociedades, se encuentran diseminados a través de todo el espectro, en lugar de llegar a ser capaces de agarrar la aguja, por así decir, y de dirigir la brújula en una sola dirección. De la manera que yo lo interpreto, es como que la humanidad no está fijada en un objetivo en común y la energía está como desperdigada por todo sin tener un claro objetivo. Ra prosigue y dice: por lo que la cosecha tendrá como resultado que muchos repetirán el ciclo de tercera densidad. Las energías de vuestros errantes
Vuestros maestros y vuestros adeptos en este momento están orientadas hacia el incremento de la cosecha, pero hay pocos que recolectar. Bueno, y aquí terminamos el resumen de la sesión 13 y empezamos con la sesión 14 de la ley del 1. Don empieza preguntando: habéis dicho que la segunda densidad tiende a alcanzar a la tercera, que es la densidad de la conciencia del propio ser o de sí mismo. Esa tendencia se ve impulsada cuando seres de tercera densidad confieren atributos a las formas más avanzadas de segunda densidad. ¿Podéis explicar lo que queréis decir con esto? Ra le contesta: al igual que cuando vestís una prenda, así vuestros seres de tercera densidad revisten a ciertos seres de segunda densidad de la conciencia de sí, lo que suele llevarse a cabo a través de la relación que favorecen vuestras denominadas mascotas. Bueno, aquí en pocas palabras, Ra se refiere a que, gracias a nuestra presencia, nuestras mascotas son capaces de experimentar lo que es la conciencia de sí. Les ayudamos a evolucionar más rápidamente. Don prosigue y pregunta: cuando la Tierra estaba en segunda densidad, ¿cómo se revistió a los seres de segunda densidad que la habitaban? Dice Ra: no se produjo ese mismo proceso como tal, sino la simple dotación de capacidades de tercera densidad que adquiere la línea de la espiral de luz al reclamar una distorsión hacia lo alto, de una densidad a otra. El proceso requiere más tiempo, cuando no se produce ese revestimiento por parte de seres encarnados de tercera densidad. Don pregunta: ¿cómo era la forma de segunda densidad que se convirtió en el hombre terrestre de tercera densidad? ¿Qué aspecto tenía en segunda densidad? Dice Ra: la diferencia entre las formas corporales de segunda y de tercera densidad sería escasa en la mayor parte de los casos. Pero en el caso particular de vuestra esfera, el proceso se interrumpió por los que encarnaron aquí desde la esfera planetaria a la que llamáis Marte. Estos seres fueron sometidos a ciertos ajustes mediante modificaciones genéticas, y por tanto se produjeron algunas diferencias muy significativas, en lugar de un avance progresivo desde las formas bípedas de vuestro nivel de segunda densidad al de tercera densidad. Bueno, aquí, por lo que yo entiendo, tendríamos que dar las gracias a los que encarnaron de Marte por interrumpir el proceso de evolución natural. Don pregunta: creo que en una sesión anterior dijisteis que las pirámides se construyeron para circundar la Tierra. ¿Cuántas se construyeron? Dice Ra: hay 6 pirámides equilibradoras y otras 52 que se erigieron para tareas adicionales de sanación e iniciación entre vuestros complejos mente, cuerpo, espíritu. Don prosigue y pregunta: en vuestro servicio, consistente en ofrecer la ley del 1, ¿trabajáis en este momento con otros planetas además de con la Tierra o solo con la Tierra? Dice Ra: en este momento trabajamos únicamente con esta esfera planetaria. Don pregunta: ¿cómo soléis llevar a cabo vuestro servicio de ofrecer la ley del 1? ¿Cómo lo habéis hecho durante los últimos 2300 años? ¿Cómo lo habéis proporcionado normalmente a los pueblos de la Tierra? Ra responde: hemos utilizado canales como este, pero en la mayoría de los casos los canales se sienten inspirados por sueños y visiones, sin ser conscientes de nuestra identidad o existencia. Pregunta Don: cuando contactáis con las entidades en sus sueños o de otros modos, previamente esas entidades han debido iniciar una búsqueda en la dirección de la ley del 1. ¿Esto es así? Dice Ra: así es. Por ejemplo, las entidades de Egipto vivían en un estado de panteísmo, como podríais denominar la distorsión de adorar a diversas partes individualizadas del Creador. Pudimos contactar a una de las entidades cuya orientación era hacia el 1. Don dice: supongo que a medida que concluya el ciclo y surjan los inconvenientes, habrá algunas entidades que comiencen a buscar, o que el catalizador del trauma oriente hacia la búsqueda, y entonces escucharán vuestras palabras telepáticamente, o en forma escrita, como en este libro. ¿Es así? Dice Ra: estáis en lo cierto, excepto en comprender que los inconvenientes han empezado. Ok, aquí hemos acabado la sesión 14 de la ley del 1. Veo que aún nos queda un poquito de tiempo. Vamos a empezar la sesión 15. Aquí Don empieza preguntando: ¿por qué se produce un envejecimiento rápido en este planeta? Ra le dice: el envejecimiento acelerado ocurre en este planeta de tercera densidad debido a un desequilibrio constante en el complejo de la red receptora en la parte etérica del campo energético del planeta.
Las distorsiones de forma-pensamiento de vuestros pueblos han causado que las emanaciones de energía penetren en la atmósfera magnética planetaria, por calificar así a esta red de patrones de energía, de tal forma que las emanaciones adecuadas no se impregnan correctamente de la vibración equilibrada de luz-amor, proveniente, diremos, del nivel cósmico de la octava existencia. Don le pregunta: si lo entiendo correctamente, una de las formas en que intentáis servir a este planeta fue ayudar a la población a comprender y a poner en práctica más completamente la ley del uno para que este envejecimiento rápido pasara a ser un envejecimiento normal. Dice Ra: lo entendéis correctamente en gran medida. Don prosigue: ¿cuál es el mayor servicio que la población de este planeta podría llevar a cabo de manera individual? Dice Ra: no existe más que un servicio. La ley es uno. Ofrecer el propio ser al Creador es el mayor servicio. La unidad, la fuente. Dice: la entidad que busca al Creador único se halla con la inteligencia infinita. A partir de esa búsqueda o de ese ofrecimiento se desarrollará una gran multiplicidad de oportunidades, dependiendo de las distorsiones de la persona con respecto a los diversos aspectos ilusorios o centros de energía de los diversos complejos de vuestra ilusión. Así, algunos llegarán a ser sanadores, otros trabajadores, otros maestros, etc. Dice Don: ¿cómo se equilibra un individuo a sí mismo? ¿Cuál es el primer paso? Dice Ra: los pasos se reducen a uno solo, esto es, la comprensión de los centros de energía que componen el complejo mente-cuerpo-espíritu de una persona. Aquí se refieren a comprender el sistema de los chakras. Dice: los que presentan bloqueos en estos primeros centros de energía, o nexos, estos se refieren a los tres primeros, es al rojo, al naranja y al amarillo, experimentan constantes dificultades en su capacidad para proseguir su búsqueda de la ley del uno. Dice: en el chakra del corazón, o el chakra verde, es el centro desde el que los seres de tercera densidad pueden impulsarse a la inteligencia infinita. Los bloqueos en esa zona pueden manifestarse como dificultades para expresar lo que podríais llamar compasión o amor universal. Dice: el centro de energía del chakra azul, por primera vez, que es tan receptor como emisor. Los que experimentan bloqueos en esa zona pueden tener dificultad para captar los complejos espíritu-mente de su propia entidad, y más dificultad aún para expresar esas comprensiones del ser. Además, las entidades bloqueadas en esa zona pueden tener dificultades para aceptar la comunicación precedente de otros complejos mente-cuerpo-espíritu. Dice: el siguiente centro es el violeta o el rayo índigo. Dice: los que sufren estos bloqueos en este centro pueden experimentar un empobrecimiento de la afluencia de la energía inteligente debido a manifestaciones que parecen de demérito. De eso es de lo que habéis hablado. Como podéis ver, esa no es más que una de las numerosas distorsiones debidas a los diferentes puntos de entrada de energía del complejo de la persona. Dice: el equilibrado del rayo índigo es de importancia central para el tipo de trabajo que gira en torno al complejo del espíritu, que a continuación desemboca en la transformación o transmutación de la tercera a la cuarta densidad, siendo este el centro de energía que recibe las efusiones menos distorsionadas de amor-luz procedentes de la energía inteligente. Don pregunta: en el material proporcionado ayer mencionasteis que la primera distorsión es la del libre albedrío. ¿Existe una secuencia, una primera, una segunda y una tercera distorsión de la ley del uno? Dice Ra: la primera distorsión es el libre albedrío. Encuentra la focalización. Esta es la segunda distorsión, conocida por vosotros como el logos, el principio creador o el amor. Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida como luz. A partir de esas tres distorsiones se originan muchas jerarquías de distorsiones, cada una de ellas con sus propias paradojas que deben ser sintetizadas, pero ninguna de ellas más importante que la otra. Bueno, y hasta aquí el final de la sesión 15. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. También pediros que dentro de la medida de lo posible compartáis este material, ya que es necesario para que mucha más gente pueda estudiarlo y evolucionar más rápidamente o más conscientemente. Un fuerte abrazo a todos y nos veremos en próximos vídeos.